sorprendente, demasiado abrumador, nos ha cambiado de alguna manera la vida a todos, ¿verdad? La transformación digital es abrumadora en todos los aspectos y en los siguientes 10 años va a ser todavía más fuerte, ¿verdad? La inteligencia artificial nos invade por todos lados y entonces estamos de alguna manera u otra obligados a adaptarnos al cambio de la tecnología, ¿verdad? Y eso cambió la forma en la cual nos comunicamos también, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí utilizan las redes sociales? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos utilizamos las redes sociales. De alguna manera, en algún momento decimos, bueno, voy a empezar a usar esto. Y después de que usted empieza ya no se puede salir, ¿verdad? Entonces, es difícil porque ahora, digamos, por ejemplo, si yo quiero que alguien comunicarme con alguien en Guatemala, en lugar de llamarlo es más fácil mandarle un post ahí en alguna red social y yo estoy seguro que está conectado y me contesta, ¿verdad? O si usted utiliza todavía teléfono en la casa, teléfono fijo, usted es una de las personas extrañas todavía, ¿verdad? Porque en realidad ya solo los negocios utilizan ese tipo de teléfono. Pero mire, hablando de las redes sociales, normalmente lo que tratamos es de proyectar nuestra mejor apariencia, ¿verdad? Entonces, si viajamos a otro país, si vamos a la playa, si salimos a comer, cualquier, cualquiera de ese tipo de cosas que hacemos, fijo, ponemos una foto, ¿verdad? Ponemos un post. ¿Y por qué? Porque bueno, porque estamos de alguna manera diciendo, estoy contento en este lugar, ¿verdad? Entonces es parte de proyectar nuestra mejor apariencia. Eh, pero mire, hay personas que si no postean algo algún día, se sienten hasta ansiosos, ¿verdad? Necesitan postear algo. Se sienten mal si hay un día que no postean algo. Y eso me lleva, por ejemplo, a la foto del perfil. Usted se ha fijado que, mire, cuando uno está empezando a organizar ahí cómo entrar a la red social y uno busca la mejor foto que uno pueda encontrar de uno, cosa que es difícil, ¿verdad? Pero bueno, uno busca su foto y mire, y a veces uno no encuentra y entonces tiene que aplicarle un poquito de Photoshop o alguna cosa para verse bien, para poner su mejor apariencia, ¿verdad? Y miren, el trabajo pasa también que digamos, si usted utiliza Teams o algún otro medio de comunicación en la empresa, usted mira ahí la foto de las personas con las que pasa interactuando y chateando. Y de repente usted viaja y los conoce y usted dice, no se parece nada a la foto que tiene. No es cierto, ¿y sabe por qué es? Porque, bueno, esa foto es desde hace 15 años o una cosa así, o le pasó Photoshop ahí por todos lados y entonces la persona no se conoce con la foto que tiene en el perfil. Entonces, eh, otra cosa que nos pasa es que, digamos, cuando vamos a poner una foto, sobre todo a los hombres, mire, los que somos casados, tenemos hijas, qué cosa más difícil postear una foto. O sea, nosotros nos tomamos una foto y tenemos que tomar 100 para que las hijas o la esposa le pase filtro a las 100 y le diga esta. Porque si usted postea algo y no le pasó el filtro con ellas, está en un problema horrible, ¿verdad? Porque queremos proyectar nuestra mejor apariencia. Entonces dicen, no, 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 en esa foto no, se me miran las arrugas. En esa foto no, 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 se me miran las canas, ¿verdad? No, 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 en esa foto salí cachetón. Y entonces no hay forma de poner una bendita foto donde usted sale con la familia, cuesta mucho. ¿Por qué? Porque todos queremos proyectar, ¿verdad?, nuestra mejor apariencia. Y yo creo que nadie publica o nadie trata de publicar sus peores momentos, ¿verdad? Uno no se toma una foto ahí cuando se despierta aquí, ¿verdad? Feliz, me acabo de levantar, ahí todo despeinado, uno no sale así, ¿va? Uno no proyecta eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da pena. O uno no proyecta, por ejemplo, aquí, con 3 días aguantando hambre porque perdí el trabajo. No, ¿verdad? Primero muerto que sencillo, dice el refrán. ¿Y por qué es que tenemos problemas, digamos, en poner nuestra realidad? Porque mire, publicar ahora es
tan fácil como lo es criticar. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero mire, yo le aseguro, uno sube una foto y mucha gente, como dicen en Guatemala, le bajó el cuero a uno. Está gordo, está mal viejo, que no sé qué, que no, es fácil criticar. Así como es fácil publicar algo, criticar es el doble de fácil. Y usted dice, yo no lo hago, todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Y yo creo que todos conocemos lo que significa ser juzgados por nuestra apariencia. Todos. Por nuestro pasado o por nuestros errores. Y es común ver cómo alguien que ha caído en adicciones, en escándalo público, en situaciones vergonzosas, queda marcado con una etiqueta que parece casi imposible de borrar. Mire, cuando uno conoció que un político, por ejemplo, robó, donde usted lo mire, usted le ve cara de ladrón. ¿Verdad? Esas son las etiquetas a las que me refiero. Porque entonces, lo que yo quiero decirle con todo esto es que espiritualmente no funcionan nuestras apariencias. Espiritualmente es genuino. Tiene que ser auténtico. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar. Cuando usted y yo adoramos a Dios, solo vale ser humilde, solo vale ser obediente, solo vale ser genuino. Porque Dios conoce nuestro corazón. Por eso hoy vamos a estar hablando del engaño de la religiosidad al poder transformador de Cristo. ¿Qué es lo que Dios hace en nuestra vida? Y este es uno de los temas que muchas veces, mire, yo sé que es difícil a veces hablar de ciertos temas, pero llega el momento en el que tenemos que hablarlo. Ahora oraba Ronald y decía que estamos llamados a ser diferentes, ¿verdad? Estamos llamados a alzar la voz en el nombre de Cristo. Estamos llamados a hacer el cambio, a que vean a Dios reflejado en nuestra vida en todo lo que hacemos. Y de eso se trata el tema. Así que yo quiero que vayamos a Lucas 7, del 36 al 50. Y estos son los versículos donde habla de una mujer pecadora unge a Jesús. Y dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, que se llama Simeón, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con sus cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta, él sabe lo que estamos pensando todo el tiempo, y le dice: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, le respondió Simón, ¿verdad? Y le dice: dos hombres debían dinero a cierto prestamista, uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda de los dos, a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. ¿Has juzgado bien?, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas, me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que
sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y yo quiero hablarle de tres cosas importantes sobre estos versículos que tienen mucho que ver con adoración, tienen mucho que ver con nuestra vida con Cristo. Y es cómo vencer la religiosidad por medio de la transformación que hace Cristo en cada uno de nosotros. Y la primera cosa de la que yo quiero hablarle es la frialdad religiosa y las apariencias nos alejan de Dios. Porque mire, aquí hay dos personajes, uno de ellos es la mujer y la mujer era prostituta, dicen los versículos. Por eso tenía mala fama, ¿verdad? Y lo que sucede con ese tipo de, digamos, de persona que había caído en ese pecado era que no podía tocar a un hombre porque lo contaminaba, según el ritual del Antiguo Testamento, ¿verdad? La segunda cosa es que dice que tenía fama de pecadora. O sea, muchas personas sabían cuál era su pecado. Lo que le quiero decir es que hay pecados que son visibles ante los demás, pero hay pecados que no lo son, ¿verdad? Y el segundo personaje son los fariseos. Simón era un fariseo y los fariseos conocían mucho de la palabra, ¿verdad? Pero ponían cargas pesadas en las personas y en realidad eran reglas humanas. No estaban apegados a lo que Dios pedía de las personas. Entonces se preocupaban más por la apariencia que por la misericordia, por la justicia o por la fe. Por eso Jesús en algunos momentos les dijo hipócritas, ¿verdad? Porque caemos en la mentira de exigirle a los demás aquello que nosotros no podemos cumplir. Y yo lo que creo es que a mí lo que me dicen estos pasajes es de que cuando nosotros perdemos de vista la cruz, olvidamos a que vino Jesús. Te lo voy a repetir, cuando nosotros perdemos de vista lo que sucedió en la cruz del Calvario, olvidamos a qué vino Jesús. Y por eso vamos a recordarlo. Dice Juan 3:17, dice, Dios no envió a su Hijo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Esto no se nos puede olvidar, porque nosotros muchas veces hacemos lo contrario, ¿verdad? Él no condena, pero nosotros sí. La iglesia sí, muchas veces. Y es lamentable, porque terminamos rechazando aquello que el mundo desprecia en lugar de amarlo, como dice la palabra. Jesús comía con pecadores. Fue a la casa de los fariseos. Entró a la casa de los que cobraban impuestos. Pero donde Él entraba, la gente no quedaba igual. Nosotros fuimos llamados no a rechazar a los demás, no a querer cambiar nosotros a los demás, sino presentarles a Cristo, que es el que puede cambiar la vida de los demás. Y entonces lo que pasa es que, mire, por ejemplo, si nosotros sabemos que alguien es homosexual, si sabemos que alguien es adicto, si sabemos que alguien es infiel, casi que automáticamente, como sabemos que es un pecado visible en la persona, lo rechazamos. Y yo no sé de dónde nosotros sacamos eso. Porque mire el fariseo lo que dijo. Si Jesús fuera profeta, si ese hombre fuera profeta, supiera quién lo está tocando. Una mujer pecadora. Y él conocía la palabra. Y él sabía que Jesús, el Mesías, había venido por los pecadores.
Pero muchos de nosotros hemos cometido pecados que no son visibles. Mire, si alguno de nosotros está hundido en la pornografía y vive solo, por ejemplo, tal vez nadie se ha dado cuenta. Y es un pecado que no es visible, ¿verdad? Pero que ofende igual a Dios. No porque el pecado de alguien más es visible, nosotros vamos a rechazarlo sin reconocer aquello que nos está sucediendo a nosotros mismos. Porque la balanza no la ponemos nosotros, la pone Dios. Mateo 7:3 dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Y es que lo que pasa es que a veces empezamos a seguir a Cristo y pensamos que nosotros no vamos a volver a fallar. Pero eso no es cierto. Porque nosotros sí es cierto que recibimos al Espíritu Santo, sí es cierto que somos redimidos, sí es cierto que renovó nuestro espíritu, pero seguimos viviendo en un cuerpo corruptible. Eso significa que hasta que venga Cristo, nosotros vamos a seguir fallando. Porque no somos perfectos. Pablo lo decía en Romanos 7:19-20 y dice, de hecho, este es Pablo hablando, mire, y dice, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Lo que está diciendo es que muchas veces hago aquello que mi cuerpo me está pidiendo, que mi naturaleza pecaminosa me está pidiendo, en lugar de dejarme guiar por el Espíritu. Eso significa que nosotros de alguna manera le seguimos fallando al Señor, ¿verdad? Pero el problema es que en lugar de confesarlo, cuando nosotros sabemos que le hemos fallado a Dios, cuando sabemos que hemos pecado, en lugar de confesarlo, muchas veces la decisión que tomamos es de ocultarlo, de no decirlo, de no expresarlo, de no ponernos a cuentas. Y eso es porque el pecado aborrece la luz. Es más fácil acomodarme y no decírselo a alguien, ¿verdad? Pero yo le voy a decir una cosa, cuando nosotros le hemos fallado al Señor y oramos, la oración no es igual, ¿verdad? Porque nosotros nos preguntamos, ¿con qué cara yo le pido a Dios? ¿Con qué cara yo le pido a Dios si sé que le fallé? ¿Con qué cara yo lo adoro si me siento sucio de alguna manera? Por eso cuando le preguntaron a Jesús que les enseñara a orar, en Mateo 7, si no me equivoco, el Padre Nuestro, que es una de las oraciones que nosotros deberíamos de repetir todos los días, hay una parte que dice, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los demás. Todos los días tenemos que ponernos a cuentas. Todos los días tenemos que clamar al cielo para decirle, Señor, te fallé, perdóname. Gracias, gracias por tu gracia. Gracias porque no tengo que vivir en condenación, no tengo que vivir con esta culpa, te la entrego, la suelto, la pongo en tus manos porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la Biblia. Esa es la confianza que tenemos. La diferencia no es que no vamos a seguir fallando, no es que no vamos a seguir pecando. La diferencia es la confianza que tenemos en lo que sucedió en la cruz del Calvario, que nos hace libres por la sangre de Cristo. El segundo punto es que el único que redime y justifica es Cristo Jesús. Y mire, cuando nosotros nos ponemos en esa línea de criticar, una de las cosas que pasa es que caemos en lo que se llama religiosidad o frialdad religiosa. Y lo que pasa es que dejamos de honrar a Dios.
Y entonces en lugar de ir a la iglesia, y lo primero que tenemos que hacer es adorar y ponernos a cuentas con el Señor, que fue lo que venimos a hacer. Muchas veces venimos a fijarnos cómo lo hace el que está a la par. Venimos a criticar al que levanta las manos, al que se hinca, al que se postra, al que grita cuando ora, qué sé yo. Pero cuando nuestro enfoque está puesto en algo que no es adorar a Dios, no es la dirección correcta, porque eso no es adoración. Y entonces dejamos de adorarlo, algunas veces dejamos de adorarlo, dejamos de cantarle, dejamos de exaltarlo, dejamos de orar. Nos cuesta levantar nuestros brazos. ¿Por qué se nos está dificultando tanto? Yo le quiero decir, no se trata de gritar y no se trata de llorar, porque los fariseos lo hacían en las plazas y Jesús les dijo que eso no era un espectáculo. Porque Dios conoce nuestro corazón. A Dios se le adora con el corazón, genuinamente. No porque gritemos, estamos orando, estamos adorando al Padre. No porque le digamos a Dios que lo amamos, verdaderamente lo estamos amando. Él conoce nuestro interior, Él conoce lo que sucede allá adentro y Él busca, dice, adoradores en espíritu y en verdad. Porque si quiere que le ponga un ejemplo, Judas andaba con Jesús, lo besó, pero lo vendió por 20 monedas. ¿Estaba cerca de él? Sí. ¿Sabía quién era él? Sí, pero no lo amaba. Por eso Jesús le dice al fariseo, cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavar los pies. No me besaste cuando entré. Y eso tocaba mi corazón porque muchas veces nosotros cerramos nuestro cuarto y entramos allá a la presencia de Dios, en el mejor de los casos. O entramos aquí y no hacemos lo que Jesús está esperando que hagamos, que es adorarlo a Él, que es exaltar su nombre, que es ponerlo primero. Porque Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando nosotros de verdad entramos en la presencia de Dios buscándolo a Él, conectándonos con su corazón, clamando al cielo. Él es lo más importante. No me importa quién está a la par, quién está atrás, quién está adelante. Yo lo adoro genuinamente. Yo voy a encontrar a Dios en mi vida. Por eso dice, me buscarán y cuando me busquen de todo corazón, me van a encontrar. Y eso debe ser esperanzador, eso no es una crítica, eso es esperanzador saber que cuando yo me rindo, Él es exaltado. Porque Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi Padre, Él es mi buen pastor, Él es la luz, Él es el pan de vida. ¿Por qué no adorarlo si Él es el creador de todo lo que existe? Esa es la actitud cuando nosotros entramos a adorar a Dios. Y yo creo que la vida del cristiano debe girar alrededor de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esa es como nuestra brújula. Nosotros no deberíamos de agarrar para ningún lado, tomar decisiones, buscar trabajo, lo que usted quiera, sin tener en consideración la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando estamos desorientados, Él es el camino. Cuando tenemos incertidumbre, Él es la verdad. Necesitamos salud, Él es la vida. Él es suficiente. ¿Y sabe por qué? Porque fuimos redimidos, fuimos justificados con la sangre del Cordero derramada en la cruz
del Calvario. Fuimos rescatados y fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y eso nos tiene que dar la confianza de que cuando nosotros le fallamos a Dios, volvemos a casa, volvemos a los pies de Cristo, confiados en que el sacrificio que Él hizo en la cruz es suficiente para liberarme, para perdonarme, para sanarme, para hacerme libre. Porque no es que no le vamos a fallar. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, también fue adúltero con Betsabé, pero pagó las consecuencias de su pecado. Y el niño murió. Pero mire lo que decía David, Salmo 51:11. Esta es nuestra actitud. Así debe ser nuestra actitud. Dice, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Espíritu Santo. En lugar de sentirnos agobiados por la culpa, hundidos en aquel error que cometimos, volvemos a casa y le decimos, Señor, yo sé que te fallé, pero necesito tu presencia, necesito que me limpies, necesito que me laves, necesito que me perdones. Quita la culpa de mí, sana mi interior y eso va a hacernos libres. Porque mire, la cruz nos liberó de la cautividad del pecado. La cruz nos absolvió de toda culpa y de toda condenación. No por obras para que nadie se jacte, dice la Biblia, sino por gracia. Porque en esa cruz fue derramada la sangre del Cordero del Hijo de Dios. Hay alguien que pagó el precio porque eso suceda. Hay alguien que pagó el precio por nuestros pecados. Pero no solo por los pecados que ya pasaron. Es que Jesús fue a la cruz y pagó el precio de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso es que nuestra vida debe girar en torno a la vida, muerte y resurrección de Cristo. Fallamos a Dios, pero no vivimos en pecado. Saber que le vamos a seguir fallando no significa que vamos a hacer cualquier cosa o que vamos a salir a hacer cualquier, ¿me entiende? A cometer cualquier barbaridad. No. Le fallamos a Dios, pero no vivimos en pecado. El versículo 47 dice, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y yo quiero decirle una cosa, nuestra adoración dice mucho de cuánto valoramos el sacrificio de Cristo en esa cruz. Porque Jesús nos redimió del pasado, nos liberó para disfrutar el presente y nos salvó para vida eterna. Y una cosa que pasa en estos versículos es que el fariseo invitó a Jesús, pero ¿sabe qué? En lugar de poner su mirada en Jesús, lo puso en la prostituta. Lo puso en juzgar. En cambio, la prostituta lo que hizo fue postrarse y humillarse a los pies de Cristo. ¿Sabe qué significaba eso? Arrepentimiento. Lavó sus pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Y eso significaba honra y adoración al Rey de Reyes, a Jesús. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es mi adoración? ¿Cuál es mi adoración? Y muchas veces hacer lo que ella hizo puede ser doloroso. Otras veces puede parecer hasta vergonzoso. Pero quiere que le diga algo. Después de rendir nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados a los pies de la cruz, delante del Dios Todopoderoso, nos vamos a sentir libres.
Porque es cierto que pecar tiene sus consecuencias. Pero arrepentirnos y volver a casa también los tiene. Y son mayores. Déjeme darle un ejemplo. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, después de haberlo perdido todo, de estar hundido en el pecado, en todo lo que usted quiera, el padre lo recibe y dice: pónganle zapatos nuevos, pónganle vestido nuevo, pónganle un anillo, y aquí va a haber fiesta. En lugar de condenarlo, lo recibió con los brazos abiertos, feliz de que había vuelto a casa, de que había un hijo que había abierto la puerta y que había regresado, de que había encontrado un corazón arrepentido. Y no hay mejor lugar donde nos podamos sentir seguros que no sea en la presencia de Dios. Este es nuestro lugar seguro. Él es el que pone nuestros pies sobre la roca. Él es el que nos rescata una y otra vez. Él es el que nos levanta cada vez que nos caemos. Por eso regresamos. Porque tenemos confianza en lo que Cristo hizo en esa cruz. Y uno de mis salmos favoritos, Salmo 103 del 1 al 5, dice: alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados, Él sana todas tus dolencias, Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. Eso debería ser parte de nuestra oración diaria. Eso debería ser parte de conectarnos todos los días con Dios, sabiendo que al Dios al que nosotros adoramos, sabiendo que al Dios al que le estamos orando es el Dios que perdona todos mis pecados. No unos sí y otros no, todos mis pecados. Él es el que sana todas mis dolencias, dice. Él es el que sana toda iniquidad. Y ese debe ser el grado de confianza cuando nosotros nos postramos y nos rendimos a ese Dios. Yo tengo la confianza de que Él sí me perdona. Yo tengo la confianza de que Él sí me da libertad, sí me sana. Dice: entren confiadamente al trono de la gracia donde encuentran oportuno socorro. Esa debe ser nuestra oración, porque mire, la prostituta o la mujer pecadora le entregó sus muchos pecados a Jesús, su mala fama y su rechazo. Ese era el combo que ella le traía, ese era el paquete que ella traía a esa casa. Pero ¿sabe qué le dio Jesús a cambio? Jesús le dio redención de sus pecados. Jesús la justificó, le dio paz y por si fuera poco, le dio vida eterna en ese momento. Porque lo que pasa normalmente es que nosotros le traemos lastre al Señor, le traemos cargas pesadas y Él nos llena de gracia, Él nos llena de su amor. Nosotros traemos eso con lo que ya no podemos, lo que ya no aguantamos, y Él nos abraza, Él nos ama, Él nos redime, porque el precio derramado en esa cruz fue el más alto que se podía pagar, la sangre del Cordero de Dios. Por gracia hemos sido redimidos, justificados, pero también santificados. Y cuando hablamos de santificación, porque muchas veces creemos que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario únicamente cubre perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Pero déjenme decirle una cosa: desde el momento en el que nosotros recibimos a Dios hasta que Cristo venga, hay un camino por recorrer. Y para eso necesitamos santificación. En otras palabras, nosotros no podemos ser iguales. Cuando llegamos a Cristo,
y hasta que Él venga. Nuestra vida tiene que verse transformada, cambiada. Entonces, cuando hablamos de la vida y la muerte de Jesús en la cruz, también debemos aprender lo que significa la resurrección de Cristo. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque creo que muchas veces la iglesia necesita saber esto. Porque mire, hasta el momento en el cual Jesús murió en esa cruz, yo no sé si usted sabía, pero todos los discípulos se zafaron, como dicen en Guatemala, se fueron, lo dejaron solo. ¿Verdad? Y Jesús resucitó al tercer día. La tumba estaba vacía. Las mujeres llegaron, pero hasta ese momento los discípulos de Jesús, que habían caminado 3 años con Cristo, dudaban de lo que había pasado. Y si usted lee Lucas 24, el camino de Emaús, se va a dar cuenta de los dos que caminaron con Jesús y no lo reconocieron, ¿verdad? Y de alguna manera decían, pobrecito Jesús, que murió en la cruz. Y las mujeres salieron después de ver la tumba vacía. El ángel les dice que al que están buscando resucitó, y las mujeres agarran para donde estaban los discípulos, les cuentan que la tumba está vacía, que Cristo resucitó, y los discípulos no le creían a las mujeres. Bueno, eso no es muy diferente de hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, a veces cuesta creerle a las mujeres porque hablan tanto que uno termina no poniendo atención, ¿verdad? Pero mire, dice que una de las razones por las cuales no le creían a las mujeres era porque de alguna manera la mujer, digamos que tenía un rol diferente, ¿verdad? Entonces era como difícil creerle a una mujer, pero si lo decía un hombre era más fácil, ¿verdad? Creer su palabra. Pero mire, hasta ese momento lo que pasa es que los discípulos no creen. ¿Y cómo sé yo que no creen? Pedro corrió a la tumba. Dice la palabra que Pedro corrió. ¿Y por qué corrió? Porque dudaba de si Cristo había resucitado. Y Jesús les había dicho que iba a resucitar, sí. Es más, Jesús les dijo, al tercer día nos vamos a encontrar en un lugar. Y el ángel lo que les dice a las mujeres es que le diga a los discípulos que va a llegar Jesús a ese lugar. Pero mire, Pedro dudó y Tomás también dudó. Tomás dijo, hasta que yo no vea, hasta que yo no toque, yo no creo. ¿Y en qué no creía? En la resurrección. Y yo lo que le quiero decir con esto es que ese momento en el que Cristo cruza esa habitación y se les presenta a los discípulos, es el momento en el que sus vidas son transformadas. Ese es el momento en el que los discípulos en su corazón abrazan aquello de que dice, yo muero por Cristo. Porque hoy acabo de ver que lo colgaron en un madero, que murió por mis pecados, pero está aquí resucitado. Lo que Él dijo se cumple. Ese es el momento que cambió sus vidas completamente. Y Jesús, antes de partir, les dio una instrucción súper importante. Y les dijo, no salgan de aquí, no vayan a ningún lugar hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Santificación. El Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, el Espíritu de Dios vino a habitar en nosotros. Y eso es lo que nos mantiene conectados con el reino de los cielos. Eso es lo que nos mantiene conectados con lo que sucede allá arriba.
Ese es el momento en el que Jesús dice, la muerte está vencida. Y eso es demasiado glorioso, porque ya no era el carpintero, ya no era el hijo de José, era el Hijo de Dios, resucitado en toda su gloria. Y Filipenses 2, del 9 al 11 nos dice lo que pasa o lo que Dios hizo después de ese evento. Y dice, por eso Dios lo exaltó, y está hablando de Cristo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo no se quedó en la tumba, Cristo resucitó y fue exaltado a lo sumo. Jesús no está viviendo en una tumba, sus huesos no se están pudriendo ahí. Cristo está sentado a la diestra del Padre, y dice que ese que está sentado a la diestra del Padre es nuestro abogado. Cuando nosotros clamamos, Él intercede por nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es al Dios que le adoramos. Ese es al Dios al cual nos rendimos, al que buscamos, al que exaltamos, porque Él es el sumo sacerdote. Él es el creador de todo lo que existe. Es su gracia sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué es santificación? Santificación es el proceso por el cual un creyente que ha sido redimido y justificado es transformado en carácter y conducta para reflejar la santidad de Dios. En otras palabras, la santificación es cómo yo, como cristiano, estoy reflejando a Cristo en mi vida. La santificación es nuestra vida de fe con Cristo Jesús. Entonces Dios nos llama a ser diferentes. Dios nos llama a ser transformados. En otras palabras, es vivir bajo la gracia del Hijo de Dios. Por fe, no por obras. Y adoración no es solo cuando oramos, no es solo cuando levantamos nuestros brazos. Adoración es todo lo que hacemos en nuestra vida. Adoramos a Dios cuando nos levantamos y cocinamos. Bueno, los que cocinan, yo no cocino mucho, pero adoramos a Dios en nuestro trabajo. Adoramos a Dios cuando vamos en el tráfico, cuando venimos a la iglesia, cuando compartimos, le damos tiempo al necesitado. Cuando estamos con los amigos, nosotros adoramos a Dios con la forma en la cual lo hacemos. Y no se trata de apariencias, porque mire, las personas ven nuestro comportamiento, pero Dios ve nuestro corazón. Dios sabe con qué intención lo hacemos. Y Mateo 15, del 8 al 9, dice algo muy importante, y es Dios hablándole al pueblo de Israel, y dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Qué triste que nos pase eso, ¿verdad? Qué triste que nos volvamos a repetir y repetir cosas, repetir versículos, repetir oraciones que nos aprendimos de memoria y no exponerle nuestro corazón a Dios y no adorarlo por quien es Él, no exaltarlo por quien es Él. Porque podríamos aparentar ser espirituales y no serlo. Podríamos aparentar estar amando a Dios y no amarlo. Por eso Jesús le dice, no me diste agua para lavar mis pies, no me besaste cuando entré.
no ungiste mi cabeza. Y él lo había invitado. El fariseo había invitado a Cristo, no la prostituta. Y muchas veces, mire, brincamos de una iglesia a otra porque nos confrontan con la palabra, porque no nos gusta esto, no nos gusta lo otro. Pero lo que nos tiene que gustar es la palabra de Dios. Lo que nos tiene que gustar es la presencia de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y dejar de buscar excusas para andar saltando de un lugar a otro, porque muchas veces ya no hayamos ni en qué excusarnos. Es que el sonido es muy fuerte, es que las canciones no me gustan, muchos gritan, el café no hay azúcar. Podemos poner mil excusas, pero la razón por la cual nosotros estamos en este lugar, iglesia, se llama Dios, se llama Cristo. Nosotros venimos aquí, venimos a adorar al Rey de Reyes, venimos aquí a amar al Señor, venimos a derramar nuestro corazón y a decirle: Señor, te amo, te necesito, tú eres todo, todo, todo para mí. No importa si no funciona el aparato, no importa quién cante, no importa si se va la luz. Miren, la última celebración se fue la luz y ¿sabe qué? Estuvo glorioso. Viendo a los grupos compartir la Santa Cena, no esperando a que fuera el pastor el que dijera 1 Corintios 11, 23 al 26, sino que cada familia, cada grupo, leyendo los versículos, y eso cambia nuestro caminar con Dios. Porque eso deberíamos de hacerlo en la casa, eso deberíamos de hacerlo más seguido. ¿Sabe por qué? Porque ese es el pan que representa el cuerpo de Cristo derramado en la cruz del Calvario y su sangre derramada por nosotros. Y Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Resurrección. Muchas veces nos preguntamos por qué no vemos avivamiento, por qué no vemos mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, en las iglesias, y es porque, gente, falta adoración a Dios, falta reconocer quién es ese Dios al que estamos siguiendo. Levítico 19:2 dice: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Y qué significa santo? Apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para Él. Apartado para amarlo, apartado para adorarlo. Porque mire, una de las cosas que hace la santificación es que nos invita a menguar nosotros para que Él crezca. En otras palabras, menos de mí, más de Dios en mi vida. Porque yo me hacía la pregunta, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés y Moisés ve que la zarza está ardiendo, ¿qué era lo que hacía que ese lugar fuera santo? Porque Dios le dice que se quitara las sandalias porque la tierra que estaba pisando era santa. ¿Y qué era lo que hacía que eso fuera santa, que ese pedazo de tierra fuera santa? La presencia de Dios. Entonces, si yo quiero santificarme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acercarme a donde está la presencia de Dios. Ahí es donde vamos a aprender a ser más como Él, menos como nosotros. Porque mire, hasta ese momento Moisés era un fugitivo. Pero yo le tengo una buena noticia: a Dios no le importa nuestro pasado, tampoco le queda grande. A Dios no le importa cuántos errores hemos cometido para atrás. Dios no lo juzgó por eso, Dios lo llamó y le dio propósito. A pesar de que era, podríamos decir, un asesino, Dios no le importó su pasado. Lo perdonó, lo justificó, lo llamó y le dio un plan para liberar a su pueblo. Y eso me encanta porque, mire, Moisés no sabía cómo hablarle al faraón.
pero Dios puso sus palabras en la boca de Moisés. No sabía dónde estaba la tierra prometida y ¿sabe qué? Dios lo dirigió a través del desierto. No sabía cómo entrar a la tierra prometida y Dios derrotó a todos sus enemigos. Porque cuando Dios nos manda a hacer algo, nos empodera para hacerlo. Ese es nuestro Dios. Y me encanta porque dice la Biblia que Moisés pasó de tener limitaciones para hablar a ser el hombre que más habló cara a cara con Dios. Wow. Ese es un gran privilegio. A Dios no le importa si podemos hablar, si no podemos hablar, si le hemos fallado, cuántas veces le hemos fallado, qué tipo de pecado hemos cometido. La prostituta llegó y fue rechazada por todo el mundo. Cristo lo que le importó fue su adoración, fue su arrepentimiento, fue su corazón genuino delante de Él. Éxodo 33:15 dice lo que decía el salmista. Y este es un versículo que Moisés le dice a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso debería ser parte de nuestra adoración. Eso debería ser parte de nuestras oraciones. Señor, voy a pedir trabajo, pero si esta no es la puerta, te pido que la cierres. Voy a una entrevista, pero le pido, Señor, si este no es el lugar, aléjame de aquí. Pero si esto es a donde tú me estás trayendo, yo te pido que me ayudes a hacer luz y sal de esta tierra. Ayúdame a servir a los demás como tú lo hiciste. Pablo lo decía de otra manera: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía Pablo. Menos de nosotros, más de Él. Santificación es cuando nuestra adoración se trata de Dios más que de nosotros. Y Mateo 23:12 dice: porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y este versículo me recordaba lo que la mujer hizo. Porque mire, yo le voy a decir una cosa: era prostituta, tenía muy mala fama, pero ella se tomó la libertad de entrar a esa casa donde nadie la había invitado. Nadie la había invitado. No le importó lo que pensaran de ella. No le importó el desprecio del fariseo, que le dijo que era una pecadora. Venía cargada de sus muchos pecados, pero lo único que le importó fue llegar a Jesús. Lo más importante para esa mujer entrando en ese lugar fue llegar hasta donde estaba el Mesías, hasta donde estaba Jesús. Nuestra adoración tiene que ser llegar hasta donde está Cristo, adorarlo hasta sentir su presencia, amarlo con todo mi corazón, darle todo mi tiempo hasta experimentar que Él está allí conmigo, está allí para mí, para abrazarme, para cuidarme, para protegerme. Porque mire, muchas veces lo más importante no es la música, sino para quién es la música. Muchas veces lo más importante no es quién cante, sino cómo le canto yo a Él. Esa es adoración. Si no nos gusta que el que está cantando grite, no importa, yo le canto con todo mi corazón a Dios y entonces vamos a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es adoración. No poner nuestros ojos en lo que los demás hacen, sino en lo que yo hago para Él.
en la forma en la que yo lo adoro a Él, en la forma en la que yo le entrego mi corazón, porque esa adoración es mi amor por Él. Esa es nuestra adoración en espíritu y en verdad. Al que mucho se le perdona, mucho ama, dice la Biblia. Adoración es reconocer la grandeza y la santidad de Dios. Adoración es rendirle gloria a Dios. Adoración es obedecerle también. Y nosotros fuimos llamados a eso. No fuimos llamados a quedarnos igual como llegamos. Fuimos llamados a ser diferentes, a reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. A que la gente vea el cambio que Dios ha hecho en nosotros con nuestras acciones. Y le voy a pedir si se puede poner de pie, por favor, para ir terminando. Mire, esta mujer lavó los pies de Jesús. Y me gusta mucho porque Jesús, hay un pasaje donde Jesús lava los pies de los discípulos y lo hace para mostrarles humildad y amor por servir a los demás. Y Jesús lavó los pies de los discípulos, pero aquí la mujer pecadora lavó los pies de Cristo con sus lágrimas. El fariseo invitó a Jesús para ponerlo a prueba. Ella entró para servirlo, para amarlo. Ella entró para adorarlo, no para ponerlo a prueba. Ella entró necesitada de un toque del Maestro. Ella secó los pies de Jesús con sus cabellos. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento las mujeres se cubrían el cabello, porque el cabello representa la gloria y la honra de la mujer. Y solo podrían descubrirse el cabello delante de su esposo. Y esta mujer se lo descubre y seca los pies de Jesús. Era prostituta, pero lo que le está diciendo es: tú eres el Cristo, tú eres el Rey, tú eres el Dios. Y culturalmente eso era escandaloso, pero espiritualmente eso era profético. ¿Sabe por qué era profético? Quiero llevarlo a Apocalipsis 4:10, porque esto es lo que hacen en el cielo con el que está sentado a la diestra del Padre. Esto es lo que esa mujer hizo antes de que Cristo ascendiera. Y dice que los 24 ancianos se postran y arrojan sus coronas delante de Él y le dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Ese es nuestro Dios. Esa es la adoración que Dios está esperando, que nosotros cerremos nuestra puerta y le digamos: tú eres mi Dios. A ti, Señor, sea la gloria. Tuyo es el poder. Tuya es mi vida. Tú me guías, tú me ayudas. Aquí está mi corazón, Señor. Y ungió sus pies con perfume. Y yo no sé si usted sabía, pero eso solo lo hacían con sacerdotes y con reyes. Y la prostituta le estaba diciendo: tú eres el Rey. Tú eres el Rey. ¿Qué dice nuestra adoración de quién es Jesús para nosotros? Porque mire, esa mujer llegó cargada, despreciada, rechazada, pero salió llena de gracia. Llena de gracia. Por eso le dijo Jesús: tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Y quebraba mi corazón porque la Biblia no dice que ella dijo algo. La Biblia no dice que ella le habló algo a Jesús, solo dice que ella hizo algo.
¿Y sabe qué era eso? Era adoración. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál es tu adoración a Cristo? ¿Cuál es tu adoración a Jesús? Porque a Jesús no le importan nuestras apariencias, le importa nuestro corazón. Le importa cuando nos postramos delante de Él, cuando nos rendimos delante de Él y le decimos, tú Señor, eres suficiente para mí. Al que mucho se le perdona, mucho ama, dice. Y esta tarde queremos orar. Si tú dices, siento que me ha faltado conectarme, queremos orar por ustedes. O queremos que levante su mano ahí donde está y queremos orar para que el Espíritu Santo descienda en este lugar sobre nuestra vida.